Bueno, estamos de nuevo en Psicopolítica con Isa y con Marce. Ya cada vez se vuelve más invierno. Yo estoy con suéter, un poco de frío y bueno, Yo tomando té disfruto caliente. del frío. Sí, Bueno, yo también. Yo también. Muy el tema que lindo. nos convoca acá es el texto de Psicopatología del vínculo profesor-alumno de Rodolfo Woliawski. Bueno, más que nada queremos comentar esta idea del abuso de poder que por ahí se observa desde un lugar asimétrico donde se ubica el docente, el profesor y el estudiante, y cómo se van relacionando. La primera parte, para no aburrirlos tanto, va a ser un video muy pausado y un sondeo de los primeros conceptos de Woliawski. No le vamos a hablar de todo el texto, es un texto bastante largo. Y luego va a comentar una compañera, una pequeña infiltrada de otra universidad, algunas experiencias que he tenido con ella y que me ha comentado en lo privado. Bueno, Marce, te dejo que des inicio al podcast y que hables de, bueno, de lo primero que comenta o nos transmite Woliawski en su texto. Sí, no, primero que nada, agradecer, ¿no? Que la compañera nos quiera contar sus experiencias. La verdad que para protegerla a ella y a todos la experiencia, digamos, y que se puedan compartir, solamente va a ser audio, solamente voy a decir eso, y se agradece profundamente, digamos, esta participación y el interés por ahí de transmitir a varios. Y bueno, ahora sí avanzamos con el tema del podcast. Eh, Boyarsky lo que primero plantea es como que hay una cierta reproducción de los entornos familiares, dice. O sea, en principio, dice, lo que se puede observar en el vínculo psicopatología, digamos, profesor-alumno, es una reproducción de la relación esta de dependencia que se puede dar en la familia, naturalmente, obviamente, por, por cuestiones lógicas, pero que se va a reproducir luego en el vínculo psicopatología profesor-alumno. Yo quiero recordar que de dónde viene psicopatología. Su etimología es patos, que significa padecer. Entonces, en este vínculo psicopatología-alumno hay alguien que padece. Eso, en principio, para avanzar con este podcast. Y yo quiero nombrar tres aspectos que tira volaje así, taca, 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 que son lo que se reproduce, esto es un vínculo de dependencia, de obviamente la familia, cooperación y mutualidad, por ejemplo, ponen los hermanos, por decirlo así, una fraternidad, dice, y hay una rivalidad sexual, dice, con respecto a los padres. Su Podemos carácter, coincidir. ¿Eh? su carácter psicoanalista se deja ver en esas palabras. Claro. Sí, Comentemos que un hay poco una del autor. rivalidad también, pero es totalmente asimétrica. O sea, la simetría también se vuelve a reproducir en esto. Es Y lo verdad. que se, y lo que se reproduce también es una fraternidad, si podemos decir, entre los alumnos. O sea, todos eh, tienen en algo en común, que es este vínculo psicopatología profesor-alumno. Es como Bien. los hermanos viven la misma experiencia. Así que, bueno, lo dejo a Isa a ver qué aporte nos puede dar él, que pudo ver en el texto de Woliawski. Bueno, así como Marce les comentaba, Woliawski plantea tres tipos de formas de vincularse. Y de esas destaca las dos más importantes, que son la relación de dependencia, vínculo, relación de dependencia, y el vínculo de cooperación o fraternidad. Fraternidad en el sentido de hermanos, o sea, por eso fraternidad. En dependencia lo que se observa es la competencia de amor hacia el padre, de parte de los hijos, y la rivalidad propia entre ellos, entre cada uno de los hijos. Lo que dice Woliawski, que esta estructura se repite en otras instituciones, como es la universidad, donde hay una competencia por ver qué tanto sé yo y qué tanto me puede indicar ese profesor que a mí me sale bien a diferencia de mis compañeros. Y qué es lo que él me pide para siempre responder frente a esa necesidad de amor. Por eso habla de esa relación de dependencia. Que sin embargo es un lugar de poder en el cual padece el estudiante esa forma de observar lo que tiene el docente o el profesor. Como respuesta, como contrapartida, lo que Woliawski dice es, el estudiante tiene que dejar de competir para empezar a cooperar con el otro estudiante
y entender esta forma de integración entre hermanos. Dejar de ser observado por el profesor para observarse a sí mismo y ver que en realidad no se trata de una competencia, sino más bien de un lugar de aprendizaje. Que a veces ese aprendizaje está sometido a lo que el docente quiere que respondan. Me gustaría decir que Voliaski, desde sus inicios como psicoanalista, no hay mucha biografía de Voliaski que se pueda encontrar, pero logré rescatar eso. Se encargaba de la vocación orientacional y también justamente de este texto. Tiene otro texto llamado Alienación Vocacional, creo que se llama, que también habíamos visto. Pero bueno, él tiene ese perfil desde el psicoanálisis y le hace una crítica a esta forma de aprendizaje conservadora, donde uno reproduce el discurso que se le da. Es decir, desde una óptica más pedagogía del oprimido, como sería Paulo Freire. Pero en vez de hablar de una pedagogía, habla de una causa de dolor que se produce en el estudiante a través del vínculo que sufre con el docente. Porque es el estudiante quien termina introyectando, si se quiere, interiorizando esa imagen que el docente le transmite. Y que esta imagen es negativa, es decir, se somete. Hace una metáfora y trae otros autores en la que menciona esta idea del deseo del esclavo frente al amo. Cómo es que el esclavo termina respondiendo siempre ante al amo y cómo se reproduce esa forma de actuar dentro de las instituciones. En este caso lo observa cuando uno, por ejemplo, va a rendir un examen y duda de sus propias capacidades y dice, no, yo soy incompetente para rendir este examen, tiene síntomas de ansiedad, todo tipo de síntomas que le impiden rendir el examen. ¿Por qué? Porque ha quedado bajo esa óptica, esa forma de ver de parte del docente, lo hizo sentir de esa forma. Como una relación activo-pasivo, en este caso, Voliaski dice que el alumno es pasivo y receptor de lo que el profesor le transmite, y que incluso le transmite su propia imagen, y si el docente cree que es un inepto, un incompetente, termina asumiendo ese rol y ese lugar. Sí, recordemos que Bolaski caracteriza por ahí los vínculos que se dan en la universidad, y no solamente en la universidad, sino, digamos, en otras instituciones educativas. Y una de las características que dice es que hay como una característica que todos asumimos ya de hecho, es que el profesor sabe más que el alumno. O sea, entonces el alumno cada vez que va a rendir es producto de dar por hecho eso, digamos, que un tipo va a ser una relación de vulnerabilidad a rendir. O sea, vos vas un tipo diminuto, un tipo que no sabe, a rendir contra una especie de endiosamiento que se le hace al profesor en este carácter de que sabe mucho más. Aparte también una relación, dice, de conservadurismo, y que los profesores siempre suelen ser como una imagen de viejos, o como que las instituciones educativas suelen ser gerontes lo que saben, y hay una relación no solo en términos de carácter asimétrico, en tanto poder, en tanto la relación con el vínculo familiar, sino que se dice que también una relación de edad, como que se da por hecho que por tener más experiencia vas a ver más. Entonces, hay varios aspectos que Boyarsky define mucho más, pero yo creo que con esto ya estamos como para introducir las experiencias para poder llevar todos estos conceptos a tierra, para que se pueda comprender cómo lo vive un alumno cada día. Sí, sí, hacer un pequeño repaso de esos conceptos y ya podemos pasar directamente a nuestro testigo, a esta señorita AA, de puro anonimato, que nos pidió que sea así y está en todo su derecho que lo sea. Bien, cuando Marx hablaba de gerontocracia, es un carácter y además un concepto que Voliaski plantea, esta idea de el más anciano tiene más conocimientos, mientras más viejo es uno, más conocimientos tiene. Pero a veces lo que dice Voliaski es que termina desatendiendo la curiosidad que fomentándola. Es decir, sí, puede ser
que los años de experiencia influyan, pero también hay formas de desatender lo que no está dentro del programa, si se quiere, lo que vengo a dar, mi planificación de la clase. Es decir, está bien que no se tiene que ir uno por las ramas, que tiene que bajar contenidos, pero en esa bajada de contenidos por ahí hay intereses que están muy interesantes ver de parte del estudiante que se quedan opacados directamente. El otro carácter es este carácter maniqueísta. Maniqueísta tiene que ver con una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas, un estilo bien o un estilo mal. ¿Cuál es el estilo bien? Bueno, el que el docente le parece, el profesor le parece que está bien, el estilo que él quiere y está buscando, la respuesta que está buscando de los alumnos, dejando de lado el propio estilo que puede llevar un alumno dentro de la clase, básicamente. Puede tener otra forma de observar las cosas, otra perspectiva, otro panorama, que por ahí, si no coincide con el docente, queda como invalidado directamente, ¿no? Y el último carácter conservador tiene que ver justamente con esto, la reproducción discursiva o la reproducción dogmática en contrapartida de la conciencia crítica, o sea, en oposición a la conciencia crítica. Antes de una conciencia crítica es preferible que responda a lo que necesitamos que sepa, con funcionalidad, con utilidad profesional, desatendiendo los cuestionamientos. Bueno, tienen otros conceptos muy interesantes, por ejemplo, habla de una idea superyoica científica o trasladada al aula un superyo del estudiante. Cuando el estudiante quiere ir a decir algo, quiere ir a expresar algo, tiene miedo de parecer un imbécil o parecer que está diciendo algo incorrecto, entonces prefiere callarse. Y eso se ve cuando un profesor pregunta y son muy pocos los estudiantes que se animan a responder. Y que después el estudiante que no respondió le tiene como, no digo en todos los casos, pero digo, como cierta bronca porque, ¿qué se cree? Porque él sí puede responder. Bueno, él puede responder porque está menos inhibido, porque quizás no le moleste pasar vergüenza en el sentido metafórico, pues no tiene que por qué pasar vergüenza, pero él da lugar a equivocarse, puede decir una tontería y bueno, responder bien a esa tontería. El problema es cuando responde de forma angustiante frente a esa torpeza que dijo, porque ese lugar está para equivocarse. Pero lo patológico es cuando ya tengo miedo a decir o a expresar lo que pienso por temor a una acusación o a una imagen negativa que se dé de mí. Bueno, creo que con eso ya estaría. Yo A mí, quisiera, antes de sí, pasar al tema de la entrevista, algo interesante que dice en una parte final de un párrafo, que dice que el profesor, todo lo que no puede realizar en otros ámbitos, digamos, no tiene la libertad de realizar en otros ámbitos, lo termina realizando en su lugar de poder en relación al alumno, dice. sí, Dice, es muy un cómico. aspecto de cobardía, lo dice textual así. Sí, pues el Estado cae con todo su poder para legislar, tu mujer te puede controlar, pero acá en el aula se dice lo que yo hago. Sí, es muy cómico cuando lo dice de esa forma. También cuando plantea una idea del profesor intimidador, fue el intimidado estudiante anterior, digamos, ¿no? Plantea una idea de repetición, de recepción pasiva y producción activa desde ese lado angustiante del estudiante. Eso es muy No interesante. repitamos, o sea, digámonos nosotros estudiantes, no repitamos estas acciones, por favor. No, y entre estudiantes creo que después de que la compañera hable, llegar a una conclusión de mantener fraternidad entre nosotros y darnos lugar a equivocar, y no señalarnos ni cuestionarnos, y cuando un docente lo haga, hacerle ver que eso está mal. Llegar a, digamos, a un centro de estudiantes a plantear esas cuestiones de abuso de poder. Bueno, creo que ya hablamos demasiado, estamos acaparando mucho la atención, muy narcisista de ¿Estás nuestra parte. ahí? ¿Podés Ana, liberar tu audio? ¿estás ahí? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué Muy bien, tal? ¿y vos? Bien, bueno, primero quiero decir gracias por invitarme acá en este video, este medio. Me siento ansiosa, Está bien, pero está re bueno, me encanta. Genial, genial. me Sí, alegro nosotros mucho. también encantados de que estés acá y que hayas aceptado la invitación. Gracias, sí.
Bueno, ¿querés empezar a contarnos primero, bueno, qué opinás de lo que dice el autor, digo, y después empezar a contarnos la experiencia? Bueno, principalmente lo que puedo decir es que, bueno, yo no soy del ámbito psicológico, más sí de letras, pero que entiendo lo que plantea el autor y está bueno que haga justo, se enfoca en este tema de relación entre profesor y alumno, que claramente se pueden ver en muchos ámbitos, obviamente. Y sobre todo me acuerdo porque hice una materia relacionada a psicología, que en el último cuatrimestre hablamos sobre esto. Y dimos muchos ejemplos sobre, bueno, distintas conductas que puede tener el profesor hacia el alumno o alumno hacia profesor y alumno hacia alumno y así, viceversa. Y bueno, contanos si hubo esta reproducción de la que estuvimos hablando, ¿qué pasó en tu situación o en la situación que vos nos querías contar? Bueno, en mi propia experiencia, no he estado tanto tiempo en la universidad, pero he visto sobre todo muchos casos relacionados conmigo y relacionados sobre todo con muchos compañeros. Perdón, Ana, Me ¿cuánto acuerdo, tiempo llevas en la universidad? en la universidad este sería como mi segundo año, por así Ajá, estás en decirlo. segundo año. Sí. Bien. Eh, bueno, por los pocos profesores que he tenido, pude diferenciar sobre todo que los que se inclinan más a materias que tengo humanísticas o sociales son los que tienden a tener más estas conductas, he visto, más que los que se van hacia la lógica o más a materias teóricas. Ujú. Sí, me acuerdo que dijeron esto de, bueno, que el profesor por la edad, perdón mi poco conocimiento sobre esto, pero No hay como ningún que el problema. profesor a tener, Como dijimos, hay que dar lugar a equivocarse. Y lo bueno sí, sería que nos comentes tu experiencia, que después nosotros vamos a compartir las nuestras, donde observamos cierto, desde nuestra perspectiva, abuso de poder, esta reproducción del vínculo del docente en dependencia con el estudiante. sí. He tenido, bueno, la mayoría de mis profesores son gente ya grande, adulta, por no decir medio adultos mayores, ya pasando los 50, por ejemplo. Y hay un caso que me acuerdo de una profesora que ya eran los últimos años, le faltaba poco para jubilarse, pero era como una profesora que estaba en casi todas las carreras de mi facultad. Hasta mi hermano, que es mayor que yo, la tuvo Como de un profesora. monopolio, digamos. Sí, y era una profesora que se nota que sabía mucho de su materia específicamente y le encantaba. Pero en vez de explicarnos en el sentido de miren lo maravilloso que está, como cualquier profesor le gusta explicar su materia, los contenidos, como que está maravillado de lo que está enseñando, era como, ustedes tienen que aprender esto de esta manera que yo les digo, porque las otras maneras que explican no saben. Y daba Ahí sobre está, todo, ahí está el carácter maniqueísta, el estilo Baja sí, línea, correcto de hacer las cosas. sí, eso es bajar línea directamente. sobre todo cuando explicaba temas o se refería a tales conceptos específicos del campo, era como, pues yo no me llevo bien con tal persona que hizo esto o este descubrimiento o usó tal método. Y era como, bueno, profesora, pero igual lo va a explicar. Y ni siquiera lo explicaba. Armaba el programa como a ella le parecía en general. Hasta la profesora, los prácticos, nos decía que esto no lo tendremos que ver porque no tiene nada que ver con, bueno, a lo que vamos nosotros a ser en el futuro. O sea, y era muy complicado encima. Sí, encima Eh, que podés llegar a necesitarlo y por una cuestión primero autoritaria y podemos decir, digamos, que de libre albedrío, o sea, el profesor determina lo que a vos te va a servir o no te va a servir en tu vida profesional, como si sí, supiera a qué te va a dedicar en específico. claro, y yo pienso que aunque, bueno, en la materia que estás dictando, puede haber o algunos, no sé, personas que han escrito esto o científicos que han descubierto tal cosa o han dado su opinión y que tal vez no te fascine tanto, no te guste, pero es como si vas a dictar todo ese campo, como que dale una visión en general.
no le des como la parte, o chica las partes que a vos te gustan, y solo da eso y como que el alumno no pueda investigar más a fondo en otra parte o algo así. Estaba pensando en algún recuerdo, alguna situación de abuso y de angustia, por eso quizás el silencio tan rotundo. En la secundaria yo tuve una experiencia de maltrato. Básicamente me dijeron que algo no me entraba en la cabeza, no era capaz de aprender algo. Esto no te entra en la cabeza, fue la frase de la Oh, docente en el momento. Estaba estudiando inglés, mucho no me llevaba con el idioma, me gustaban otros tipos de idiomas, y bueno, saliendo de la universidad, en otras instituciones, este carácter se reproduce. La idea del recipiente vacío a llenar a través de una jarra de conocimiento. Y hay que modificar eso, digamos, hay que hacer un cambio, que empiece por uno. En este contexto de educación digital, hay profesores que se han encargado muy, digamos, de forma muy cariñosa, de allegar al alumno, y otros que se han escondido en burocracias o que se han ajustado a la legalidad de la situación y no han explorado otros métodos para que el conocimiento llegue. eso Digamos, es verdad. hay quienes están interesados en el estudiante y quienes, bueno, no, desde mi punto de No, vista, ¿no? Sí, podemos decir con, también que, fíjate, que vos lo decís por ahí, esto de ajustarse a la legalidad, ¿no? Es como decir, yo vengo, cumplo mi trabajo, cobro Chao. mi sueldo y estoy en mi situación de comodidad, digamos. Esto Y es confort. impresionante cómo el vínculo del profesor con el alumno se reduce al salario. O sea, la motivación del profesor de enseñar es el salario, no el aprendizaje. O sea, si no se preocupa porque el alumno aprenda, básicamente su interés es monetario, no el aprendizaje. ¿Es cierto? eh, ¿puedo decir algo? O quizás Sí, que sí. perdió el deseo que motoriza a enseñar. Sí, sí, decinos. Que eso, justo me hiciste acordar que eso lo vi mucho en la secundaria, que cuando en general el curso, tus compañeros o hacían mucho quilombo o no prestaban atención a la profe o al profesor, la mayoría de las profesoras son muchas, he visto, que dicen, miren chicos, yo si no les doy clase a mí no me pasa nada, a mí me siguen pagando el sueldo o no. Y yo como, bueno, profe, pero no sé, incentive, busque otras formas de hacer que los pibes le escuchen, no sé, porque era muy medio como, entonces, ¿no le interesa, profe, Sí, dar yo ya clases? en ese lugar no es que defienda a los profesores, pero en la secundaria existe la gran mayoría que no quieren estudiar. No hay algo que los motive a estudiar. Y no estoy No, diciendo que eso sea correcto, pero ya en la universidad, en algo que vos querés hacer, se supone que querés hacer, puede ser que esté equivocado, esta situación de, bueno, ya no me interesa lo que sepas, solo aprobá o desaprobá, y ya no hay como encaje. ¿Me explico? sí, Claro. Aparte, lo que a mí me pareció bastante trascendente, en diferencia a la secundaria, que uno en la secundaria, malo bien, viene a aprender contenidos y solamente, digamos, al ser obligatorio, digamos, que quiere aprender, básicamente presta atención y demás. Como dice Isa, en la universidad la mayoría presta atención. Y lo que se puede ver, que yo veo en la universidad, muchos prestan atención a lo que el profesor quiere escuchar, no a lo que el profesor en sí baja en términos de contenido. Digo, Hay una muchos le frase en prestan. Boliaski, que dice, dile lo que quiero oír o te raja del curso. Sí, textual. Es eso, digo, muchos le prestan atención a qué le gusta más al profesor. Yo me acuerdo que un caso de profesor de nosotros que hablaba mucho de Nietzsche y de Nietzsche, de Nietzsche, nunca lo dio.
me acuerdo que un alumno de él, que preparó un final libre, tiró Nietzsche, porque sabía que al profesor le gustaba ese autor. Ya tremendo, Eso es ya, una estrategia, digamos, ¿no? claro. Sí. Y así con todos los profesores, digo, los alumnos ya están empeñados en pensar técnicas y formas de aprobar, no de aprender. Sobrevivir en la jungla. Claro, es una constante forma de aprender a probar, no aprender a aprender. Sí, es cierto. Bueno, me gustaría que vayamos cerrando para no aburrir a la gente. Hay Más o como menos. cada vez más investigaciones que la gente tiene menos ganas de observar un contenido durante mucho tiempo. Así que nada, me gustaría que vayamos cerrando. No sé si les parece. A mí me gustó Sí, muchísimo que me Sí, acompañaran. a mí también estuvo muy interesante. En algún Divertido encima. momento, si querés volver a aparecer o no, digamos, es confuso decir que aparezcas. Esto es una pantalla en Sí. gris. Cuando sí, eso quieras, es cierto. Y sos bienvenida. en momento de cuarentena, digamos, esto es aparecer. Sí, exactamente. Está bien. Pero vamos a seguir manteniendo su anonimato porque así lo quiere. Sí. Bueno, esto demuestra también el vínculo psicopatología-profesor-alumno. Digamos, la necesidad de que alguien tenga que mantener el anonimato. Así que, Puede ser exactamente eso. y que nosotros lo comprendamos. Lo Sí. comprendemos, no lo juzgamos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvo genial, les digo. Y explican Dale. maravilloso. El Bueno, próximo. Sí, Marce, decinos. no, nada, que vamos a estar subiendo encuestas seguramente a Instagram para ver de qué temas quieren hablar. Porfa, nos votan, sigan la Isa. Yo aparezco con Marce CH-Romero en Instagram. Y Isa, ¿cómo apareció vos? Isa.117 con la doble S, creo. Y si no, Isaías Serrano. Depende si me tomó la actualización o no Instagram, todo. Entonces el cambio de nombre. Bueno, Dale, dale. eso. Genial. Bueno, vamos a estar subiendo encuestas sobre qué tema quieren que hablemos y vamos a seguramente estar invitando más gente, así que por favor, súmense, voten y elijan de qué tema quieren que hablemos. Así que bueno, por acá vamos dejando los links seguro de Instagram cuando subamos el video. Sí, Gracias sí, a vamos todos. a subir todo de forma correcta. Quiero agradecer muchísimo por la cantidad de apoyo que tuvo el anterior video. No sé cuántos lo vieron completo porque quizás 30 minutos es demasiado, pero quienes estén interesados en el tema pueden pedirnos material, el texto de Woliaski. Y bueno, nada, eso básicamente. Fueron 189 reproducciones, una bestialidad. No pensé que tantas personas iban a vernos, o la misma persona varias veces, y eso reconforta. La idea es llegar a más gente y que el mensaje pueda esparcirse de forma viral. Quizás no es la mejor analogía en este momento, pero esa es la idea. Realmente no lo es. Bueno, Bueno, ¿algo más para decir? Yo no tengo nada, yo ya me voy despidiendo. nos vemos, Marce. Nos vemos, Ana. Nos vemos, Chao, público. Nos vemos. cuídense.